Amén. Amén. La semana anterior estuvimos tratando este tema, yo creo, muy importante acerca de la visión. Visión. Y entre las cosas que Dios nos mostraba, yo sé que tiene ahí una más o menos como de misión imposible. Y vamos a ir avanzando en esto. Y más o menos, sí hay muchas cosas que nos ponen a nosotros a veces en la condición de vivir en esta misión. Pero la visión, decíamos la semana anterior, es una muestra presente de un anhelo futuro. Si yo tengo una visión de algo, de una organización, de mi familia, de mi vida, un sueño personal, lo que sea, esa visión de manera obligatoria necesita tener muestras presentes. Es decir, que la visión no es algo superfluo, no es algo que queda en el éter imaginario, sino que debe haber evidencias presentes periódicamente en el camino de cumplir esa visión para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Quiere decir que si no hay frutos en cuanto a los pasos y las decisiones que yo estoy tomando respecto a algo que he recibido como una visión que quiero alcanzar, si no hay pequeñas muestras presentes, lo que puede haber es una emoción, algo por lo que estoy emocionado, apasionado, algo que puede ser un anhelo, pero no necesariamente por lo que estoy dispuesto a comprometerme a ser transformado, a ser enseñado, a ser procesado en el carácter y en áreas de mi vida que me permitan a mí evidenciar que voy camino a esa visión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo no tengo una muestra presente o pequeñas muestras presentes en el proceso de lo grande que pretendo alcanzar, seguramente estoy más emocionado que comprometido. Estoy más emocionado que comprometido. Y cuando decimos que vamos detrás de una visión, pero no entendemos estas cosas y lo que se esconde es simplemente una emoción, surgen los problemas del carácter que afectan esas muestras presentes. Porque en lugar de sujetarme a un proceso, tal vez en lo que Dios quiere hacer en mi carácter, en mi vida, voy a ir detrás de lo que yo siento ese día. Ese día me levanté alegre, o me levanté triste, o me levanté emocionado, me levanté de distintas formas, y esa emoción puede afectar ese proceso y me puede sacar realmente del enfoque que necesita una visión. Si pudiéramos resumir la visión en una sola palabra, diríamos que es el para. ¿Para qué estamos aquí? Así que si usted vino con su familia, o su esposo, su esposa, o el que tiene al lado, dígale, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Es necesario entender el para qué. Y esto no tiene que ver con un discurso exitista o un cliché de motivación personal. Es necesario que yo entienda para qué estoy aquí. Si no, lo que voy a hacer es habitar y ocupar un espacio, ocupar una silla en cualquier lugar, sea en un trabajo, en una congregación, en una iglesia, y no voy realmente a caminar en función de entender qué es un propósito. Y voy a confundir muchas veces el propósito con una línea de éxito. Y al exaltar el éxito, me doy cuenta de que el fin justifica los medios. Cuando yo exalto el éxito y digo, estoy aquí para y quiero alcanzar esto como sea, el fin justifica los medios y paso por encima de las personas, por las emociones de otras personas y no me detengo a pensar necesariamente en las relaciones que Dios me permite tener en el camino hacia alcanzar un propósito. Pero en el propósito, que no está necesariamente en la línea exitista, me dice que los medios están alineados a un fin. Es decir, el fin no justifica los medios en el propósito, sino que los medios están alineados a un fin. Si Dios nos dice es por este camino, es por ese camino. Si Dios nos dice esto tiene el propósito de mostrarte, enseñarte,
transformarte, corregir algunas cosas en tu vida, es el orden de Dios. Y muchas veces en la Biblia, si usted tiene la oportunidad de leerla y profundizar en ella y tal vez mirar algunos aspectos históricos de los libros de la Biblia, especialmente los proféticos, se da cuenta que Dios le comunicó muchas veces a su pueblo el para qué. Pero el cómo fue una situación dolorosa para el corazón de Dios y para el pueblo mismo. Porque en el cómo muchas veces reyes o profetas o falsos profetas o el pueblo total como nación decidió hacer como bien le parecía, ¿no? Se está demorando mucho este Moisés ahí en la oración ahí arriba, no vaya a ser que se haya muerto, hagámonos un ídolo para por si acaso no perder aquí, ¿no? la adoración. ¿Y eso en qué terminó? En juicio. En juicio. El orden era esperar la revelación que venía a través de ese hombre de Dios que Dios había levantado en ese momento. El mismo Moisés tuvo que atravesar un proceso para poder llevar a esta nación o conducir a esta nación, según lo que Dios le decía, hacia un destino llamado Tierra Prometida. Y en un momento se encuentra con una recomendación de su suegro que le dice: es necesario que delegues algunas cosas y tomes algunas decisiones en función de esto, porque no vas a poder con todo. Y en ese camino también el pueblo se enfrenta a estas inclinaciones emocionales. Luego de ver que Dios proveía en medio del desierto y recibían este maná con el cual solamente tenían que extender la mano y Él lo proveía, ellos decían: ¿quién nos diera nuevamente pescaditos y cebollitas que comíamos en Egipto? Solamente maná. Y no se daban cuenta de lo que Dios estaba tratando con ellos, enseñando con ellos. ¿Y cuál era su realidad? Su realidad era que Dios mismo se estaba haciendo cargo de ellos. Dios había tomado la decisión de decir: yo me encargo de ustedes. Pero el pueblo en ese momento decía: oye, pero nos quedas debiendo, Dios, porque solamente de maná no vive el hombre. Queremos un pescadito. Retrocediendo a lo que ellos vivían en Egipto, donde intercambiaron, ¿no? Intercambiaron su libertad de adoración, su libertad de fe, su libertad personal, su libertad como pueblo, hacia unos cuantos pescados y unas cuantas cebollas. Y vivieron durante siglos en una zona incluso de influencia sobre una potestad egipcia llamada Pitón, que sometió espiritualmente a la nación de Israel. Y Dios los guía a través de este desierto con una visión: alcanzar la tierra prometida. Dios quiere traer una promesa, Dios quiere entregar esa promesa, esa visión que le dice a Moisés en Éxodo 6:8, le dice: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Dios entrega una visión, hay una tierra que alcanzar. Y algo muy particular en este viaje que ellos emprenden es que esta visión, ¿no?, tenía algunos detalles. Dios les dice cuando salen, usted puede profundizar luego en su palabra, en la Biblia, en casa, que ellos dejarían de sembrar y plantar como lo hacían en Egipto. El Nilo, o las riberas del Nilo, ¿no?, era donde se ubicaban estos sembríos. Y el agua del río Nilo entraba y era muy fácil sembrar en Egipto. Literalmente lo hacían de esta forma: pisaban muy fuerte, un poco de fuerza con el pie, y arrastraban su pie, y con el pie hacían un surco. Y en ese surco sembraban las semillas y esperaban simplemente que las corrientes del Nilo traigan el agua, y brotaba lo que se había sembrado. En la famosa tierra de Canaán, la tierra prometida, era una tierra alta y árida. Era un lugar donde les iba a costar doble
o triple, volver a sembrar y cosechar. Y uno dice, pero no es la tierra donde fluye leche y miel. La versión Disney de la tierra prometida tiene que salir de nuestra mente. Dios los está elevando a una visión de transformarse en realmente en ese pueblo que va a proclamar al único Dios a las naciones. La tierra prometida para Israel era que al obedecer, el ir en pos de la visión y someterse a un proceso de desarrollar un carácter de misión, ellos iban a poder ser ese depósito, ese pueblo que lleva la presencia de Dios. Ese era el destino de la tierra prometida. Tenía también una muestra presente. Había un lugar físico, pero la promesa era llevar en ellos la presencia de Dios. Entonces Israel camina hacia este destino o esta visión llamada tierra prometida. Y en el camino atraviesan algunas situaciones. Pero en ese momento, en ese viaje, hay una instrucción muy especial que Dios le hace a Moisés y al pueblo. Y viene la construcción del diseño de este famoso tabernáculo. Y cuando ellos se encuentran con el tabernáculo, ¿no? Tienen algunas secciones que deben cumplir, algunas especificaciones. Hay un lugar santo, un lugar santísimo, el velo, el atrio exterior. Pero el tabernáculo tenía el propósito de llevarlos hacia la presencia de Dios. En el tabernáculo se iban a colocar, ¿no?, estos ángeles guardianes, esta oración, el vivir por la luz del Espíritu, y ser un espejo de lo que vendría cuando el velo se rasgue luego en la crucifixión y resurrección con Jesucristo. Esta visión de alcanzar la tierra prometida iba a tener un cómo. Y este cómo vino en una instrucción llamada tabernáculo. La iglesia Epicentro tiene una visión. Y la semana anterior la revisamos y es alcanzar nuevas generaciones, edificar familias y hacer discípulos con el Evangelio. Y su misión está en Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos y enseñamos y aconsejamos a todo género humano con el fin de presentarlos a todos perfectos en Él. Si bien la misión tiene cosas muy concretas como la semana anterior revisábamos en cuanto a alcanzar, edificar y enviar, Dios nos da una instrucción en el cómo esto va a suceder aquí en la iglesia: proclamar, enseñar y aconsejar. Para los israelitas en ese momento hacia la tierra prometida es la construcción de un tabernáculo y seguir algunas instrucciones a través de las cuales Dios tenía el proyecto de que ellos se conviertan en depósito de su presencia. Y lo primero que es importante entender en esto es que el propósito que tiene desarrollar un carácter de misión es que yo entienda qué es la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Porque se habla mucho acerca de que queremos tu presencia, anhelamos tu presencia, y en nuestras canciones decimos que venga tu presencia, y en las oraciones terminamos diciendo que venga tu presencia. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Sabemos que Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Dios está aquí. Pero cuando la presencia de Dios está conmigo, va conmigo, vive en mí, estoy diciendo que el carácter de Dios está siendo formado en mí. ¿Qué es la presencia de Dios? El carácter de Dios extendido hacia transformar mi carácter. Cuando yo entro en la presencia de Dios y clamo como el rey David, decir: una cosa te pido, Jehová, estar todos los días en tu presencia y adorar.
Es decir, he tomado la decisión de que durante toda mi vida he entendido que necesito transformar mi carácter al tuyo. ¿Y cómo es ese carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Cuando yo necesito construir un carácter que viva en misión, entiendo que necesito ver como Dios ve, hablar como Dios habla, poder caminar y tomar decisiones apelando a la sabiduría que Dios necesito de Él para tomar decisiones. Y cuando yo quiero transformar mi carácter y tomar el carácter de Dios para mi vida, ineludiblemente eso me lleva a mirar a la persona de Cristo Jesús. Si yo no logro ver a Jesús delante, no sirve ninguna predicación, oración, programa, lo que sea que usted haya optado para una experiencia religiosa de fin de semana. Si no logro ver a Jesús delante, si no logro percibir su amor, su perdón, si no me rindo a la verdad de su evangelio, difícilmente voy a poderme transformar en lo que él llama un discípulo. Entonces tenemos aquí algo muy importante que no lo va a ver en la pantalla, pero yo se lo voy a leer. Lucas, capítulo 14, el Evangelio de Lucas. Y vamos al versículo 25. Lucas 14, 25. Si tiene un cristiano por ahí al lado, péguese para que pueda ver la palabra. Yo sé que el equipo va a estar atrás buscando el pasaje, no se preocupe. Pero dice que grandes multitudes se acercaban y seguían a Jesús. Y mientras él caminaba, en un momento él se volteó a esas multitudes. Él los mira, ¿no? Él sabe que lo están siguiendo y se da la vuelta en ese momento. Una gran multitud seguía a Jesús y él se dio vuelta y les dijo: si quieren ser mis discípulos, debes aborrecer a los demás. Siga leyendo, no se detenga ahí. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Jesús pone un estándar muy alto e inmediatamente una línea entre lo que es alguien que lo sigue y alguien que habla de él. Es más, Jesús instaura aquí algo que rompe con una tradición evangélica, que es el de repetir una oración para alcanzar salvación y perdón, y a partir de ahí, no decir soy cristiano. Para Jesús, según lo que dice Lucas 14, 25, quien no ha llegado a la condición de discípulo no es salvo. Porque solamente el que tiene carácter de discípulo va a poder perseverar hasta el fin. Una simple oración repetida en un conmovedor mensaje de domingo no va a producir las convicciones que requieren el carácter de un discípulo. No produce la repetición de un versículo, por más conmovidos que estemos, y perdón que se lo diga así tan cortado y raspado, pero según Jesús, quien no decide ser discípulo no puede atravesar este camino. No habrá una fila que diga los que repitieron la oración de fe o de salvación, o como la hemos llamado, y los que son discípulos. Eso es antibíblico. Para Jesús, o usted y yo
nos rendimos totalmente y reconocemos que sin Él no somos nada y que tenemos que entregar toda nuestra vida a Él y mirarlo a Él y renunciar a nosotros mismos y a lo que nosotros creemos, sobre todo a nuestras creencias acerca de Él, y postrarnos delante de la majestad y el gobierno de Jesucristo como el Hijo de Dios y clamar por nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y a partir de ahí luchar cada día con nuestra carne para convertirnos en los discípulos que pueden perseverar hasta el fin para ser salvos. ¿Cuánto del carácter de Dios está siendo formado en nosotros? ¿Cuánto del carácter de Dios está siendo visible en nosotros? ¿Cuánto compasivos, cuánto misericordiosos, cuánto amorosos, cuánto justos, cuánto no prejuiciosos, cuánto humildes estamos buscando ser, acercándonos a la persona de Jesús versus dejar de acumular experiencias religiosas de domingo o virtuales? No puede haber, no existe una relación virtual con Dios. ¿Las herramientas virtuales son una bendición? Sí, nos permiten acortar tal vez un poco de tiempo y distancia y nos dan información. Qué bueno. Pero hay algo que la virtualidad no va a proveer. No va a proveer relación, no va a proveer comunión, no va a proveer santidad, no va a proveer comunidad, no va a proveer el espacio para que los frutos del Espíritu sean visibilizados, expuestos como una muestra presente de un anhelo futuro llamado visión y un carácter en misión que pueda llevar la presencia de Dios a otros. Es decir, que no hay nada de Dios que esté estrictamente reservado en el baño o en el armario de mi habitación y de lo que yo me pueda servir y apagar o darme golpes de pecho y aplacar una conciencia. Necesita la experiencia de la familia de Dios donde esos frutos son manifestados. Más fácil. ¿Hasta cuándo vamos a postergar prácticas de discípulos como empezar a congregarnos, empezar a orar en familia, empezar a levantar un altar a Dios? ¿Sabe lo que es levantar un altar a Dios? No es que usted ponga una linda grabación de Marcos Witt o Marcos Barrientos o cualquier hermoso salmista de Dios en su casa, sino que usted tome la decisión de rendir su familia a la presencia de Dios, de convertir nuestras vidas en habitación de esa presencia. Necesitamos el carácter de Dios para ese cómo. Si yo no entiendo esto, ¿qué voy a proclamar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Y qué tipo de consejo espero dar? Si la misión me habla de proclamación, enseñanza y consejo, pero en mí no está siendo formado el carácter de Cristo y no puedo ver muestras presentes de lo que quiero alcanzar en Dios porque estoy desconectado de las relaciones de mi comunidad espiritual, de las necesidades de mi casa espiritual, del orden de Dios para mi familia y para nuestras vidas, es imposible. Lo demás será experiencia religiosa. Lo demás será mera experiencia religiosa. El tabernáculo tenía este propósito: que haya un esfuerzo, una postura, una decisión como pueblo de Dios de ir a esa intercesión,
de ir a esa purificación, de entender que es necesario entrar en la presencia de Dios, de ir a ese lugar santísimo para exponerse a la presencia de Dios a través de un sacerdote. Pero ahora en Cristo, dice la Biblia, tenemos un velo rasgado que nos da libre acceso a través del arrepentimiento. Muchos confundimos altar con luces y tarimas. Y Dios nos está hablando de quemar carne. Romanos capítulo 12 empieza, dice, coloquen su vida como una ofrenda al Señor viva, santa y agradable. Hay un elemento crucial en el altar donde se presenta una ofrenda. Y ese elemento clave es el fuego. Tiene que ser probado por ese fuego, tiene que ser pasado por ese fuego. Tiene que haber la temperatura correcta que separe la escoria del oro refinado, de la plata y el oro refinado. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo se hace para tener una linda joya, una linda cadena de plata o de oro? Hay algo que se llaman aquí, no sé cómo lo llamarán en otros lados, pero se llaman fuelles o crisoles. Y los crisoles tienen un aventador, un fuelle que genera una presión, una cantidad de aire necesaria que genera una alta temperatura, al punto de derretir el mineral y poder separar la basura que lo está contaminando y extraer de ese mineral pureza. Pureza. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una hermosa joya en manos de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer una hermosa joya en manos de Dios? Entonces tengo que estar dispuesto a ser sometido a la temperatura correcta. Y hay situaciones en nuestra vida, y hay pruebas, y hay cosas duras que empezamos a atravesar y a vivir, y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto de aquí? ¿Por qué esto de acá? Y olvidamos que le dijimos, quiero ser tu hijo, quiero ser un discípulo. Él dice, ok, necesitas la temperatura correcta. Necesitamos el carácter de un discípulo. Jesús dice, cualquiera que no es capaz de aborrecer lo que está por encima de mí, en él. No está diciendo que aborrezcas a tu esposa y te divorcies, que aborrezcas a tus padres y los deshonres, que aborrezcas a tus hijos y los maltrates. Lo que está diciendo es, ellos no son tu Dios. Porque de aquí se puede agarrar algún vivo, decir, es que dice aquí que aborrezca a padre. No está hablando ni de deshonra, ni de divorcios, ni de maltratos. Está hablando de adoración, está hablando de carácter, de misión que puede apuntarse hacia una visión de Dios. Es necesario ese carácter. ¿Por qué? Verso 28, Lucas 14. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó el edificio y no lo pudo terminar. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar lo que te ata, sin dejar lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para nada, ni para la tierra, ni para el abono. Se tira
que tenga oídos por oír, que escuche. Jesús está colocando una vara que en la carne se ve muy alta. Pero cuando yo miro a Cristo, miro mi necesidad de Jesús en mi vida, miro la necesidad de Cristo en mi familia, veo su palabra, veo su amor, me expongo a su gracia y su perdón. El Espíritu Santo me permite entender que lo adoro solamente a Él y que Dios me ha dado un propósito en mi paternidad, en mi maternidad, que Dios nos ha dado un propósito como hijos en honra a los padres, que Dios nos ha entregado un propósito unos a otros como iglesia, pero que mi vida está rendida en adoración y que ninguno de estos hermosos propósitos de Dios, que son mi familia, que son mi congregación, la casa espiritual donde Dios me planta y el propósito y la visión que Dios ha trazado para ella, son la adoración de mi vida. Es Jesús. Es Jesús. Pero si Jesús está compitiendo, si el orden de Dios está compitiendo con cómo me siento y lo que yo quiero, estamos en un grave problema. Porque dice Jesús aquí en Lucas 14 que esto es un error de cálculo. Empiezan los errores de cálculo. Porque yo pretendo ir, o pretendo construir, o pretendo hacer ciertas cosas que aún puedo llegar a decir, es que Dios puso en mi corazón. Dios puso en mi corazón. Hay cosas que a veces Dios pone en mi corazón que después me dice, pero no, cabezón. Dios puso tenían en el corazón pueden caber muchas cosas. La Biblia me dice que el corazón es engañoso al final. Dios pone una dirección en su palabra para mi vida. Dios pone un orden para que yo lleve a cabo lo que Él quiere que yo lleve a cabo. Dios me invita a calcular, a revisarme, a examinarme si estoy tomando las decisiones según el orden de Dios para transformar mi carácter o solamente sigo la pasión emocional de querer hacer algo para Él y con mi familia y que le adoremos, pero no estoy dispuesto a que la temperatura sea elevada. Queremos la misión. Todos queremos proclamar, enseñar y ser consejeros. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser procesados? Todos queremos alcanzar y ver esas nuevas generaciones y ver muchas familias a los pies del Señor. ¿Estamos dispuestos a hacerlo como Él quiere que lo hagamos? A la entrada de este auditorio hay un letrero en el lobby que dice, trabajamos con Dios y lo hacemos a su manera. ¿Lo ha visto? Está ahí un azul grandote. Y voy cerrando con esto. Y esta declaración está anclada a esto que vemos en el diseño del tabernáculo. Dentro del tabernáculo había un artefacto llamado Arca del Pacto. Y esta Arca del Pacto, ¿no? Estaba en ese lugar santísimo. Y tenía estos querubines que se tapaban el rostro. Estaban dentro de ese lugar santísimo. Y lo que representaba para el pueblo de Israel era el Arca del Pacto, es que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Si usted ha leído un poco de esa historia, el arca representaba eso. Contenía las tablas de la ley, también contenía el maná, contenía esta vara, pero representaba la presencia de Dios en el pueblo. Un día, Israel, pasados los años, se enfrenta a una guerra con los filisteos y
se volvió una especie de tradición de que cuando estaban en problemas se llevaban el arca al campamento, porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Y resulta en esta historia que un día los filisteos se enteran que el arca había sido llevada. Y dice que se asustaron y gritaron: Dios está en el campamento de los israelitas. Pero esta ocasión es diferente. El susto les duró un ratito y animó al enemigo. ¿Qué hizo que sea diferente? En ese momento el pueblo había llevado al extremo de usar la presencia de Dios como un discurso, como un artefacto, como algo que puede encender una reunión, pero no darle el lugar que realmente tiene. Y simplemente dice que lo que sucedió fue que Dios levantó la mano de su pueblo, es decir, hey, no es en tu orden, es en el mío, y mi mano se levanta, dice Dios, y el favor es quitado. El favor es quitado del pueblo de Israel. Los filisteos ganan la batalla, matan 30,000 israelitas y se llevan el arca. Pero el arca no se podía tocar. Se llevaron el arca. Los impuros, para los israelitas en ese momento, se estaban llevando lo puro. Y la tuvieron en su campamento. Y sucede en esta historia que durante el tiempo que estuvo el arca en el campamento de los filisteos se experimentaron grandes juicios, enfermedades, plagas, pestes, llagas, al punto que dijeron: hay que devolver esto. Hay que devolver esto. Porque Dios es fiel y justo. Y la pusieron en un carro. Y el arca iba ahí con un carro y unos bueyes que la iban llevando. Regresa el arca. Y el rey decide mantener el carro. Vamos a usar este carro para llevar la presencia de Dios. Ojo aquí. Vamos a mantener este artefacto que nos ayuda con el peso del arca para llevarlo hasta donde tiene que ser llevado. Total, Dios lo puso aquí. Dios puso este carro con los bueyes para que el arca sea llevada. Es más fácil, es más ligero, es más rápido. Está hecho. Lo único que hay que hacer es presionar un poquito a estos bueyes para que el arca llegue hasta donde tenga que llegar. Y en un momento el arca se tambalea y alguien, por intentar salvarla, muere en el instante al tocar el arca. Y el rey recuerda que no era el orden de Dios para transportar el arca del pacto. Un instrumento, un simbolismo de la presencia de Dios en el pueblo. La deja en una casa, la casa de Obed-edom. La casa empieza a experimentar bendición, porque la familia recibió eso como Dios está en nuestra casa. El rey decide retirarla y entiende que el arca tenía que ser transportada en los hombros de estos levitas, de estos hombres que estaban destinados a transportar el arca. No se pierda esto. El propósito, tanto del tabernáculo como de esta arca del pacto, era de enseñarle al pueblo que la presencia solamente puede ser llevada en la persona. Número 1. La presencia solamente puede ser llevada en la persona. Es una de las formas de cómo trabajar con Dios y a su manera. Rendirme para que su presencia esté en mí. Número 2. O es a mi modo, o es a mi modo, dice Dios. O es a mi modo, o es a mi modo.
Se nos pueden presentar un montón de oportunidades, cosas, atajos, lo que sea, que pueden representar a ese carro que podía llevar el arca más rápido y hacer que el proceso sea menos trabajoso. Pero Dios dijo, es a mi modo. Es en la persona, es con las personas y es según las instrucciones que yo he dado. Tener el carácter de misión implica someterse al orden de Dios. Y tenemos que ser muy, muy cautos en sumergirnos en sus instrucciones en la Biblia para entender realmente qué es lo que quiere Dios y cómo lo quiere Dios. Los hombres de Dios que fueron usados para estos propósitos, como el tabernáculo o el arca o el templo, tuvieron que seguir instrucciones precisas. Y esto me dice que la palabra de Dios, hay algo que la palabra de Dios no va a hacer nunca, jamás. Jamás la Biblia va a caber en la interpretación. Hay algo que yo entendí de parte de Dios y por hombres de Dios que entendí que Dios los había puesto para enseñarme y me dijeron, hay algo que no existe en la lectura, la aplicación, la teología de la palabra, la interpretación. Es lo más engañoso que hay. Porque la teología no es una interpretación de un versículo o de una porción de versículos. Es el estudio y empieza con una práctica, una rendición en oración, una pregunta a Dios de decir, ¿qué es lo que tú quieres decirme en tu palabra? ¿Qué es lo que tú quieres comunicarme? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? En el tiempo de diezmos y ofrendas escuchamos este texto de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Empieza en el verso 1. Esta porción, hablando de una situación en la que Dios confronta al pueblo, diciéndole, tenemos que hablar. Ustedes, dice el verso 1, verso 2, verso 3, ustedes han cambiado mi orden. Han desechado mis decretos y mis estatutos, dice Dios. Y el pueblo responde, ¿en qué? ¿En qué hemos rechazado tus decretos y tus estatutos? ¿Cómo es que no estamos siguiendo tu orden? Y Dios les responde, porque me están estafando. Y esta es la palabra, perdón que esta palabra es fuerte, pero en la raíz de la palabra dice, porque me estafan en los diezmos y ofrendas que me pertenecen. Esto es solo un ejemplo del orden de Dios. Y uno, a primera vista, el lector puede confundirse en pensar que este pueblo no diezmaba y que es lo que Dios le estaba confrontando, pero no era esa la situación. Era un pueblo que decía que diezmaba. Pero Dios les dice, el orden está cambiado, los estatutos y los decretos están rechazados, estamos fuera de orden, me están estafando en esto. ¿Por qué dices que te estamos estafando? Él dice, me estafan en los diezmos y ofrendas que me pertenecen. Y hay una palabrita que es clave para entender lo que Dios le está diciendo al pueblo en ese pasaje. Él dice, empiecen a traer los diezmos íntegros al alfolí. Oh, quiere decir que había gente muy bien intencionada. Que había gente que tenía muy buenas intenciones y ofrendaba o diezmaba, pero según lo que su corazón le decía de cómo lo tenía que hacer. No necesariamente lo que tenía que dar. No nos vamos a meter a hilar tan fino. Vamos a decir lo que decía el texto.
Entonces había muy buena intención, pero había un desvío en el orden. Es que esta persona necesita más que esta. Es que yo necesito, entonces no. Es que también puede ser que yo haga esto. Tome, le ayudo para la iglesia. Y Dios inmediatamente dice, me estafan. Porque el orden es integridad. Yo dije que se trae al alfolí y se trae al alfolí, dice Dios. ¿El diezmo viene íntegro al alfolí o no viene mejor? Dice, es lo que Dios está diciendo. Así como el tabernáculo y otras cosas que Dios le dio al pueblo para hacer según su orden. Y es tan tremendo esto porque si usted abra su Biblia en Malaquías 3 y siga avanzando, Dios dice, por tanto estamos en desorden. Dice ahí, no puedo proteger tus cosechas y tus negocios, ni tus siembras. Léalo. Dice, la nación ha entrado en maldición. Pero ellos decían, ¿cómo? Si nosotros sí diezmamos. Sí, pero como a ustedes les da la gana. Y el uso del diezmo también es según lo que les parece. Malaquías 3:10 es lo que estoy tratando de enseñar al final, del orden de Dios. Y Dios envía una promesa de misericordia. Luego de decir, hey, la nación está en maldición por el desorden, por el buen corazón desordenado. Entonces dice, ahora pruébenme en esto. ¿Van a hacerlo a mi modo o a mi modo? Dice Dios, pruébenme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. Traigan el diezmo íntegro al alfolí. A ver si yo no derramaré bendición sobreabundante con ustedes. Y luego, ¿qué dice? Léelo en su Biblia. ¿Qué dice ahí? Entonces protegeré sus cosechas, sus negocios y su tierra. Cuando hay buena intención en desorden, me quedo sin protección. No hay cómo hacer la misión en mi propia prudencia. No es como yo quiera. Y Dios dice, entonces voy a proteger. Y cuando ustedes se colocan en esa protección, siga leyendo lo que dice ahí. Dice, y habrá un testimonio de que ustedes son un pueblo bendecido y prosperado por Dios en otras naciones, y otras naciones sabrán quién es su Dios. Pero a veces el pueblo de Dios le ha pasado. Es triste ver al pueblo de Dios así. Pero no es dinero. La misma escasez se produce en el alma. La misma pobreza está en el carácter. La misma pobreza está en el pensamiento. Y es simplemente porque sigo luchando
con hacer como yo creo que debe ser. Y Dios me dice, pruébame a ver si no te abro las ventanas de los cielos. Y dejas de ser escaso primero aquí y aquí. ¿De qué sirve llenarte los bolsillos con una escasez de carácter y de mentalidad y de corazón? Vas a ser un quebrado espiritual lleno de plata. Pero también al mismo tiempo es ver la tristeza de un pueblo de Dios empobrecido, a veces no necesariamente por la realidad del país o el riesgo país o la baja economía o lo que sea, sino simplemente por el desorden. Desorden. Es a mi modo o es a mi modo. Hay una forma de alcanzar la misión, que en ti y en mí se ha desarrollado el carácter de Cristo. Que la presencia de Dios esté en nosotros y que nosotros busquemos rendirnos a la voluntad del Rey que decimos que gobierne nuestra vida. Si no, estamos jugando a la democracia con Dios. El reino de Dios no es democracia, es reino. Se trata de un rey. Sus decretos están en su palabra. Los seguimos y los vivimos para vida, o los rechazamos y nos desviamos para muerte. Es todo lo que hay. No hay medios. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios no es tibio como nosotros. Lo hermoso de Dios es que no hay tibieza en Él. No hay tibieza. Y a veces por amor a nosotros, para que entremos en su orden, nos tiene que apretar, nos tiene que procesar, nos tiene que cerrar algunas llaves. Pero la invitación está hecha. Pruébame, dice Dios. ¿Sabe qué es eso? Es como que es un cheque en blanco. Es la firma, es la apuesta de Dios, vamos a decirlo así. Apuesta contra mí. Yo pongo mi nombre, que si tú sigues el orden, esto va a ser desatado, esto va a ser hecho, esto se va a cumplir en sus vidas, esto es una realidad en tu vida. Apuesta contra mí, apuesta tus pensamientos, apuesta lo que a ti te parece, apuesta tus malas experiencias, apuesta tu contexto, apuesta tu pasado, apuesta toda la carga de tu corazón, apuesta lo que te hicieron, apuesta lo que no te hicieron, apuesta lo que hiciste, lo que no has alcanzado a hacer. Suma todo eso y apuéstalo contra el nombre de Dios. Y Dios dice, si sigues mi orden, el cielo estará abierto para ti. No hay contexto, no hay pasado, no hay situación que Dios no pueda transformar. Cuando un corazón humilde se rinde en arrepentimiento a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos esta misión que Dios nos encargó? ¿Cómo se lleva a cabo? Se responde con una pregunta. ¿Qué quieres, Dios? ¿Cómo lo quieres? Eso me va a llevar a su palabra. Me tiene que llevar ahí. Me voy a encontrar que algunas cosas tienen que ser eliminadas. Un poco de carne tiene que ser molida. Que algunas visiones personales revestidas con traje evangélico tienen que salir. Y que tengo que entrar en el modo de Dios.
¿Me rindo o me muero? La hermosa no tibieza de Dios nos dice: te rindes y eres bendecido, o te mueres en tu propia prudencia, en tu propio pensamiento. La Biblia dice que los hombres tratan de frenar la obra de Dios con sus vanos razonamientos. Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante. Deja de poner tus pensamientos sobre lo que Dios quiere. Empieza a preguntarle a Dios qué es lo que tiene que ser examinado de mí, porque somos expertos en decir: es que el esposo que me diste, la esposa que me diste, no, el mal de Adán, la mujer que me diste, la culpa es del otro. Dios dice: examínense cada uno. Es el camino hacia la bendición, porque Dios no entrega medias bendiciones. ¿O usted quiere media bendición? No, yo no quiero media bendición. Pero para una bendición completa es necesaria una rendición total. Amado Señor, amado Espíritu Santo, si tú nos estás hablando hoy, nos estás mostrando hoy, Señor, lo que de nosotros tiene que ser cambiado, confrontado, procesado, quitado. Danos el completo entendimiento por tu sabiduría y no la nuestra, Señor, para ver tu voluntad hecha en nosotros. Sabemos que tu voluntad es un seguro, se cumplirá sí o sí. Pero queremos estar en el centro de tu voluntad, no mirarla desde el exterior. Yo quiero ver tu voluntad hecha en mi vida. No quiero vivir la consecuencia de no hacer de ti el centro de mi vida, Señor. No quiero cometer el error de pensar de que tú has enviado una prueba. La Biblia no me dice que tú envías pruebas. La Biblia me dice que Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por nadie. Las pruebas son consecuencias de decisiones que van en contra a veces del diseño de Dios. Pero en esa consecuencia tú nos dices en misericordia: den gracias a Dios, porque si nos volvemos a ti, Señor, podremos salir de ese hoyo en el que nos hemos metido a veces nosotros mismos. Gracias porque tú no andas probándonos, porque tu palabra nos dice que a lo vil y menospreciado tú escogiste. Aún sabiendo que podíamos fallar, tú nos has llamado, tú nos has escogido. Así que hoy en las pruebas que estamos viviendo, damos gloria a Dios y decimos: tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea bendecido, Señor. Expon, Señor, lo que no veo o lo que no quiero ver. Que tu palabra exponga delante de mí lo que necesita ser cambiado, necesita ser transformado, necesita ser quitado, necesita ser redimido. Dame el carácter de Cristo, Señor, para poder ser el discípulo que persevera hasta el fin y hallar salvación. Dame tu carácter, Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, levantado en mi vida. Te necesito, Jesús, te necesito, Jesús. Me he dado tantos golpes personales. Me sigo golpeando con mi dolor, con mi falta de perdón. Pero hoy me rindo, Jesús. Nos rendimos a ti, Jesús.
Sé nuestro Señor y Salvador. Ven y sálvanos, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento, pero quiero caminar contigo como tú quieres que camine, Señor. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte. Quiero rendir adoración a ti, Señor.